Hermanos, en las últimas semanas In the past few weeks, hemos estado compartiendo unos mensajes we've been preaching some que messages nosotros consideramos mensajes ancla. that we consider key messages to our ministry. Y estos mensajes comparten qué es lo que nosotros creemos, And these anchor messages share what we believe cuál es nuestra cultura and what our culture says y qué es lo que nosotros vivimos aquí en la iglesia de North. and what it is that we live out here at Northlands Hace un SRM. par de semanas estuvimos hablando de escuchando la voz de Dios. A few weeks ago, we talked about hearing the voice of God. ¿Cuántos se acuerdan? How many of you remember? No se preocupen, no va a haber examen. There's not going to be a test, so if you don't remember, that's Pero fine. nosotros queremos normalizar una cultura But we want to normalize a culture donde todos escuchamos la voz de where Dios. we all hear and listen to the Amén. Word of Esto no God. es exclusivamente para algunas personas con habilidades. Listening to the voice of God is not exclusively for some people with skills. Esto no es para los líderes. It's not just for the leaders. Esto no es para los más santos. This isn't for the most holy. No, esto es para todo seguidor de Cristo. This is for every follower of Christ. ¿Cuántos han estado escuchando la voz de Dios? How many of you have been hearing the voice of Hermano, God? esto tenemos que desarrollar esto. We want to develop this more Porque and more queremos normalizar because we want to normalize este privilegio que tenemos como hijos. this privilege we have as His children. Imagínense nosotros como padres Imagine us as parents criar a nuestros hijos raise up our y children nuestros hijos nunca nos hablan. and our children never speak to us. Imagínense eso. Imagine that. Qué raro sería. That would be so weird. Pero nosotros But sabemos, we know that, no solamente por el Espíritu Santo, not just by the Holy pero Spirit, por la palabra de Dios, but through the Word of que God. Dios es un Dios comunicador. The Lord is a Él es communicator. un Dios que quiere hablar con nosotros He constantemente. wants to constantly speak to ¿Por us qué? Él quiere confirmar cuánto nos ama. because He wants to confirm to us how much He loves Él us. quiere moldearnos, ¿verdad? He Él wants to quiere mold us. formarnos, He wants to form us and ¿verdad? Para shape que us caminemos en su so propósito, that we can walk in His purpose, para que podamos discernir su voluntad. so we can discern His will for us. Entonces es muy importante que nosotros normalicemos esto So it's super important that we normalize this dentro de nuestra comunidad. within our community. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amen. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? How many of you want to hear the voice of God? Usted sabe que cada vez que usted lee la Biblia, You know that every time you read the usted está Bible, escuchando la voz de Dios. you are hearing the voice of God. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de comunidad. Last week we were talking about the importance of having a community. Amén. Y hablamos de que es importante que nos congreguemos. And it's super important that we come together Porque hay un impacto en comunidad. because there's an impact in having a community. Somos mejores juntos. We are better together. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amén. Y hermanos, en el día de hoy And today vamos a hablar, we are going to talk yo sé de que about, el título es un poco largo, I know that the title's a little bit pero vamos a long. hablar de el poder transformador de la palabra de Dios. We're going to talk about the transforming power of the Word of Ahora, God. déjeme hablarle de qué poderosa es la palabra de Dios. And let me share with you just how powerful the Word of God is. Primeramente, Dios First, God creó todo lo que existe, created everything that has existed, menos el hombre, minus us as pero His Él people. creó todo lo que He existe created everything that exists simplemente declarándolo por palabras. by simply declaring the Word. Él dijo, hágase el mundo. He said, let the world be Y el created. mundo en un instante apareció. And in one instant, the world was formed. Imagínense, háganse los árboles. Imagine He just said, make trees. Hágase en las aguas. Let there be water. Yo no sé si usted ha pensado en esto, I don't know if you've ever thought about pero this, el agua but es water uno de los milagros más grandes que existen. is one of the greatest miracles that we have. ¿De dónde salió el agua? Where did water come from? ¿De dónde viene? Where does it come from? Dios la creó. The Lord created it. Nosotros vemos en el Éxodo, We see in Exodus, cuando el pueblo está en el desierto when the people are in the midst of the y se desert, están quejando que se van a and morir, they're complaining that they're going to die. la Biblia dice de que Moisés le da a la roca The Bible says that Moses hit the rock, y de una and roca, out of a rock, milagrosamente, dice que miraculously, explotó agua water exploded. y entonces dice que todo el pueblo y sus animales And there was a stream for the entire tomaron people agua and their animals to drink. hasta ser saciados. And they were fully Entonces, satiated. nosotros vemos de que Dios es un Dios milagroso And we see that the Lord is a que miraculous God. declara la palabra That He declares the word y las cosas se forman. and things are made. Wow, la galaxia, ¿verdad? Galaxies, El universo. The universe. Usted sabe de que los científicos You dicen know that scientists say que solo pueden ver 4% del universo. that we can only see 4% of the universe. Y ellos han comprobado And they've been able to prove
que se están formando galaxias a diario. that there's galaxies being formed every day. Usted sabe de que el universo en cada segundo que existe se va expandiendo. You know that in every second that exists, the galaxy is expanding. Yo no sé de usted, hermano, pero eso hay veces que me explota el coco. Sometimes that, that blows my mind. Amen. En el día de hoy, hermano, vamos a hablar del poder transformador de la palabra de We're going to Dios. talk about the transforming power of the Word of God. Hermano, hay muchos trabajos literarios There's so many literary works que han inspirado e impactado a generaciones. that have inspired and impacted generations. Pero déjeme decirle, la palabra de But Dios the Word of God es el único libro is the only book que ha transformado that generaciones. has transformed ¿Cuántos han generations. escuchado de Romeo y Julieta? How many of you have ever heard of Romeo and ¿Cuántos han Juliet? leído esa historia trágica? How many of you have heard that tragic story? Yo leí esa historia en high school. I read that story in high school. Y yo digo, pero esto es triste. And I was like, this is so sad. Si no lo he leído, perdón, los dos mueren. If you haven't read it, I'm going to spoil it for you. You're both Pero dying. es un trabajo literario But that's a literary work escrito por William written Shakespeare by William Shakespeare que ha impactado that has generaciones. impacted ¿Verdad? generations. Muchas personas, usted puede ir por alrededor del You mundo, can go all around the world puede declarar el título de esta historia and tell them the title of the story. y probablemente la gente ha escuchado de este libro. And it's very probable that they've heard of this story. Pero déjeme decirle, aunque libros inspiran, But even though certain books can solo hay inspire, un libro que transforma generaciones. there's only one book that can transform Millones de generations. personas Millions of people por miles de años for thousands of han years sido transformados. have been transformed. Ahora, quiero compartirle unos detalles fascinantes de la palabra de I Dios. want to share a few interesting details. Vamos a ver, quizás se mira un poco pequeño, pero no Maybe se it's a little preocupe, small. vamos a compartir esto por el chat. But we'll share this later. El Antiguo Testamento The Old Testament está compuesto de 39 libros. is composed of 39 books. Acuérdense que está el Viejo Testamento Remember, there's the Old y está el Testament Nuevo Testamento. and the New Testament. No se preocupe, no va a haber examen. There's not going to be a test today. Entonces, hay 39 libros en el Viejo There's Testamento, 39 books in the Old Testament hay 27 libros and 27 en el Nuevo in the Testamento. New Testament. Entonces, la Biblia está compuesta por 66 libros, So the Bible is made up of 66 books. 39 39, y 27. 27. Escucha esto, Listen to es un contenido súper diverso. There's super diverse content. La Biblia The Bible abarca una amplia gama de estilos literarios, encompasses a wide range of literary styles, incluyendo narraciones, including narratives, leyes, laws, profecías, prophecies, cánticos, songs, proverbios, proverbs, cartas and letters, y también, obviamente, historia. and obviously history. Amén. La Biblia también es un libro histórico. Is also a historic act. ¿Ok? Historic Queremos act. entender eso en el día de hoy. We want to understand that. ¿Ok? Vamos a seguir. Autores e idiomas. So authors and languages. La Biblia fue escrita The por Bible was written varios autores by multiple authors a lo largo de aproximadamente 1500 años. over a period of approximately 1500 years. ¿Ok? El Antiguo Testamento With the Old Testament se escribió principalmente en hebreo primarily written in Hebrew y algo en arameo. and some Aramaic, Y el Nuevo Testamento and the New Testament fue escrito en griego. primarily in Greek. La Biblia tiene unos 40 escritores. The Bible has over 40 writers. ¿Ok? Y ahora escuche los temas clave. And listen to the key themes. Incluyen la creación. Creation. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos la historia de la creación? How do we know the story of creation? Porque está escrita Because it was written en la Biblia, in the Bible, revelada de Dios revealed by a God Moisés. to Moses. Acuérdense que Moisés Remember that Moses escribió los primeros 5 libros de la Biblia, wrote the first 5 books of the Bible. conocido como los libros de la ley, They are known as the books of the law. también conocido como el Pentateuco. And it's known as the La Pentateuch. palabra penta viene de 5. The word penta comes from Los 5. primeros 5 libros de la The Biblia first 5 books of the y Bible. cómo Dios creó el universo. And how the world, Jesus created the Dios universe. le revela esto a Moisés The Lord reveals this to y Moses. Moisés pone pluma o lápiz, lo que sea, al papel y escribe. And Moses puts pen to paper and he writes. Y entonces nosotros vemos que incluyen los temas clave como la creación, So these themes include creation, el pecado, sin,
la redención, redemption, el pacto de Dios con la humanidad God's covenant with y humanity, también la promesa de un Mesías Salvador. and the promise of a Messiah. Ahí es donde está la buena noticia. That's the good news for us. Dios en su palabra, The Lord in His por el Word, Viejo Testamento, through the Old Testament, apunta a uno que iba de venir. points to one who was to come. Isaías Isaiah profetiza del nacimiento de Jesús prophesied over the birth of Jesus 750 años, 700 years before. 750 years, 750 years antes que naciera Jesús. before Jesus was born. Aleluya. Entonces nosotros vemos So we see de que Dios le revela a hombres y that mujeres the Lord reveals to men and women proféticamente prophetically lo que iba a venir. what was to come. Entonces, ahora algo muy importante. So this is something that's really important. Importante de que entendamos It's important that we understand que la Biblia sí fue escrita por autores humanos. that the Bible was written by human authors. ¿Cuántos han escuchado este argumento? How many of you have heard this argument Yo no le before? creo a la I Biblia don't believe the Bible porque fue escrita por humanos. because it was written by humans. ¿Cuántos han escuchado eso? How many of you have ever heard Amén, that? amén. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado lo mismo en el How many of pasado? us have maybe thought that before? Yo fui uno. I was one. Una vez One time, estaba hablando con una I persona was speaking to someone, y me dice, yo no le creo a la Biblia and he told me, I don't believe in the Bible porque fue escrita por hombres imperfectos, because it was written by imperfect men, hombres pecadores. sinners. Y entonces yo le hago una pregunta. And I asked them the question. Era una persona americana. It was an American person. Y le digo, ¿tú crees que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos? And I said, do you believe George Washington was the first president of the United States? Y me dice, claro que And he sí. was like, duh. Y yo le digo, ¿por qué tú crees eso? And I was like, why do you think that? Ah, porque fue escrito. Because it was written down. Ah, tú no lo viste con tus ojos. Oh, you didn't believe it with your eyes. You No, didn't see no it lo with vi your con eyes. mis ojos. You know I didn't see it with my eyes. Ah, entonces tu argumento no tiene valor. Oh, but your argument doesn't really have any value to it. La historia fue escrita por los mismos The humanos. story was written by Y entonces humans. empezó, usted sabe, So then he starts ir hacia walking atrás. back. Es la realidad. That's the reality. ¿Sabe por qué la gente quiere descreditar la Biblia? Do you know why people so badly want to discredit the Bible? Porque confronta su vida pecaminosa Because it confronts their sinful life y no quieren cambiar. and they don't want to change. Porque, hermano, Jesús, déjeme decirle, las palabras de Jesús incomodan. Let me tell you that the words of Jesus were uncomfortable. Te retan It would moralmente, challenge you morally, espiritualmente, spiritually. ¿verdad? Retan nuestros valores y nuestras It convicciones. challenges our values and Y convictions. por eso la gente dice, no, 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 yo no quiero la And Biblia. that's why people say, no, I don't want to hear about the Bible. Pero si ven algo, un meme en Facebook, si lo creen. But if they see a meme on Facebook, they believe it. ¿Cuántos dicen amén? Un chisme del pastor. Ay, cuidado. Entonces, hermano, la Biblia sí fue escrita por autores humanos, The Bible was written by human authors, pero fue inspirada but it was inspired y by dictada por el Espíritu Santo. and dictated by the Holy Spirit. No hay ninguna manera There is not any other que way Moisés that Moses se inventó la creación del could mundo. invent the creation of the Con world. todo el detalle. With every detail. ¿Cómo Moisés How could pudo Moses escribir have been able to sobre la vida y el pacto de Abraham? write about the life and the pact, the covenant of ¿Cómo Abraham? Moisés How did Moses pudo inventarse how was Moses able lo to que invent pasó en el diluvio? what happened in the flood? ¿Cómo Moisés How would Moses pudo have been inventarse able to invent todas las instrucciones que Dios le da a Noé? all the specific instructions that the Lord gave to Noah? Eso tiene que ser una mente creativa, He must have been super una mente creative, genio. super Y sí, es genius, la mente creativa y perfecta de Dios. and it was the Amen. creative and perfect mind of God. Hermano, escucha esto, alrededor de 40 autores humanos, And it's around 40 human authors. el Espíritu de Dios inspiró, The Holy Spirit of God inspired dirigió and directed y dictó el contenido que se iba a grabar. and dictated the content that would be recorded in the Bible. Ahora, vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo. And let's see what Paul says to Timothy. Pablo, el apóstol Pablo, tiene un hijo espiritual llamado Timoteo. The Apostle Paul has a spiritual son named Timothy. Y Pablo tiene que decirle esto específicamente sobre la palabra de And Dios. Paul has to tell him this specifically over the Word of God. Mire lo que dice. Toda la escritura All scripture es inspirada por Dios. is God breathed. ¿Ok? Toda la escritura All scripture es inspirada por Dios. is inspired by God. Ahora,
Pablo le está hablando a su hijo espiritual, So Paul's speaking to his spiritual son que es Timothy, pastor. that is also a Timoteo pastor, es predicador. and Timothy is a Él preacher. predicaba en la región de Éfeso. He would preach in the region of Ephesus. Y entonces Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo. Paul wrote 2 letters to Timothy, Y le dice toda la escritura. and he says all scripture. ¿Ok? Cuando dice toda, When it says all, estamos hablando de toda. we're talking about all of it. Toda la escritura All scripture es inspirada por Dios. is God breathed. Ahora, ¿para qué se usa la palabra? And what do we use the word Y for? dice, es útil para enseñar, And useful for teaching, para redarguir. rebuking. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la palabra How many of us have read the word y nos redarguye de una área en nuestra vida? and it like rebukes us in Cuando a yo certain me area? convertí, When I converted, déjeme decirle, hermano, cuando yo era un jovencito, let me tell you, when I was a young man, bueno, menos joven. when I was younger than I am right now, because I'm still amén, young. amén, hermano. That's right, that's right. Amen. Hermano, yo era un mentiroso profesional. I was a professional liar, pathological liar. Bueno, yo diría patológico, I wouldn't say pathological. o quizás sí. Maybe she's telling the truth. Yeah, I am telling the truth. Y me di cuenta de que yo mentía And I found out that I lied porque yo era una persona que tenía raíces de rechazo. because I had roots of rejection. No me sentía amado y I aceptado. didn't feel loved and accepted. Y hay veces que inventamos And cosas. sometimes I would just invent things. ¿Cuánto le ha in the pasado? air. How many of you have done that Y before? hermano, déjame decirle, yo era mentiroso And profesional. let me tell you, I was a professional liar. Y entonces cuando empiezo a leer la palabra, cuando me convierto, So when I started reading the word, y when I dice, converted, y veo en los evangelios, and it says in the gospel, dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los no cielos. liar shall enter the kingdom of heaven. Hermano, no le estoy mintiendo. I'm telling you, I'm not lying. Yo solito I alone, me caí sobre mis I rodillas fell on my knees. y empecé a llorar en la And presencia I de started to Dios. weep in the presence of the Lord. Porque Dios es tan bueno Because the Lord is so good. que Él confronta mi pecado y mi quebrantamiento por su palabra. He confronts my sin and my brokenness through the word. Pero le puedo decir qué pasó cuando me levanté. But let me tell you what happened when I got back Hermano, up. me sentí liviano. I felt so light. Me sentí perdonado, I felt forgiven, amado loved, y aceptado. and accepted. Una nueva identidad en A Cristo. new identity in Christ. Aleluya. Y entonces aquí dice, es útil para enseñar, And it's useful for teaching, para redarguir, rebuking, para corregir, correcting, para instruir en justicia, and training in righteousness, a fin de que el hombre de Dios so that the servant of God o la mujer de or Dios woman of God sean man or woman, perfectos, may be thoroughly equipped, enteramente preparados thoroughly equipped para toda buena obra. for every good work. Ahora ahí vemos We see here para qué sirve la palabra de Dios. what the Word of God is useful for. Porque la palabra de Dios tiene poder. Because the Word of God has power. Pero lo más importante es que Pablo dice But the most important thing que that Paul says toda la Biblia in the entire Bible es inspirada por Dios. is that it's inspired by God. Bueno, 40 escritores 40 human writers en diferentes épocas, in different eras of time con diferentes estilos, with different styles, diferentes personalidades different y personalities, también diferentes and profesiones. different professions. Algunos eran profetas, Some were prophets, algunos sacerdotes. some were priests, Uno era publicano. one was a tax Y collector. déjeme decirle, los publicanos eran odiados en And Israel. let me tell you, tax collectors were some of the most hated people in Porque Israel. ellos eran los que colectaban los impuestos del pueblo. Because they would take up the taxes of the Y ellos people. le robaban al They pueblo. would rob their own people. Y eran considerados vendepatria. And they were considered a traitor. Porque aunque eran judíos, Because even though they were Jews, trabajaban con el gobierno they romano, worked for the Roman government. le sacaban más dinero a la They gente, took out more money from the un people, poco se quedaba en el bolsillo and de they ellos kept some of the y el money, resto iba al and the gobierno. rest went to the Pero sin Romans. embargo, But anyway, cuando Jesús llama a sus 12 when the discípulos, Lord picks his 12 Él disciples, llama a un he publicano calls a tax que se collector llamaba Mateo. that was named Matthew. Sin embargo, Without anything, Mateo Matthew escribe el Evangelio writes the gospel según Mateo. according to Matthew. Ahora, mire lo que Dios hace. Look at what the Lord Dios does. usa una persona odiada por la The sociedad Lord uses someone hated by society para que escriba el acontecimiento de lo que él vio to write what he saw.
Y entonces él se lo presenta al pueblo and he judío. presents it to the Jewish people. Algunos eran pescadores, Some were fishermen, otros pastores. some were shepherds. El Evangelio San Lucas. The gospel according to Luke. Lucas primeramente no era judío, Luke was not Jewish. era He gentil was a y Gentile, él era un doctor. and he was a Yo doctor. no sé, ¿quién sabía que Lucas era doctor? Did anyone know Amén. that? Amen. También Lucas escribe el libro de los Hechos. Luke wrote the book of Acts. Y también, como vemos, un rey escribió 73 salmos. And then a certain king wrote 63 Que songs, ese es David. and that is King David. Así que vemos que judíos y gentiles, So we see Jews and Gentiles entre 3 continentes, within 3 40 continents, escritores, 40 authors, 1500 años, 1500 se years, forma lo que tenemos hoy como la palabra de Dios. form what we know as today as the Word of God, the Bible. En el continente de Asia, In Asia, en Europa in Europe, y en África. and in Africa. Amén. Escucha, hermano, la Listen to palabra this. de Dios The Word of God nos conecta con la voluntad de Dios connects us to the will of God y el carácter de Dios. and to the character of Hermano, God. ¿usted quiere conocer al Señor de una manera más íntima? Do you want to get to know the Lord in a more intimate Hermano, way? lea su palabra todos los días. Read the Word every day. Hermano, el versículo que compartí de Isaías, The verse that we shared from ese es Isaiah un versículo que he leído muchas veces. is a word that I've read so many different Y el times. Señor pone en mi And corazón, the Lord places it in my heart. comparte esto con la congregación, Share this with my people. porque no quiero que sigan dudando. Because I don't want them to continue down. Amén, así Dios nos habla. That's how the Lord speaks to us. Entonces la palabra nos conecta con su voluntad So the Word connects us to His will y con su carácter. and with His Y character. hermano, esta transformación This transformation va más allá que mera información. goes farther than just information. Impacta nuestros pensamientos, It impacts our thoughts, nuestras acciones y nuestros efectos. our actions, and our effects. Nos lleva a una relación más íntima con el Dios del universo. It brings us into a more intimate relationship La with palabra de God. Dios nos guía, The Word of God guides us. nos It instruye instructs us. y nos consuela. And it comforts ¿Cuántos han us. sentido consuelo cuando leen la palabra de How Dios? many of you have ever felt comforted after reading the Wow, Bible? amen. La palabra de Dios trae consuelo. The Word of God can bring comfort. Hermano, yo he pasado momentos difíciles I've gone through some hard times donde yo abro la where I Biblia open up the Bible y el Señor me habla. and the Lord speaks to ¿Cuánto le ha me. pasado así? How many of you Que have had hablen, abren la palabra that you open the Word sin buscar algo específico, without even looking for something specific? pero Dios es tan bueno But the Lord is so good que Él deja que abramos la that palabra we open the Word y hay veces lo primero que leemos and the first thing we see nos impacta el corazón. impacts our heart Porque la palabra de Dios es poderosa. because the Word of God is powerful. Mire esto, hermano. Look at this. A diferencia de las palabras humanas Unlike human words que inspiran temporalmente, that inspire temporarily, la palabra de Dios God's Word transforma vidas para siempre. changes lives permanently. La mayor evidencia de su poder The greatest evidence of its power es cómo transforma a los pecadores en santos. is how it turns sinners into saints, La desesperación en esperanza despair into hope, y la muerte en vida. and death into life. Aleluya, hermano, un día One day, yo era un pecador perdido I was a lost y sinner, hoy and today, soy un santo con voluntad. I am a saint with will. Hermano, levante su mano si usted es un santo de How Dios. many of you are Levante saints? sus manos, hermano. Raise, everyone should be raising La their palabra hands. dice que somos santos de The Dios. Word of God says that we are ¿Sabe His por qué? saints. You know why? Porque el Espíritu Santo de Dios Because the Holy Spirit of mora en God nosotros dwells within en us cada momento. in every moment. Somos marcados y sellados We are marked and por el sealed Espíritu Santo. by the Holy Le Spirit. pertenecemos a We Él. belong to Him. No somos perfectos. We're not perfect. Somos separados. We are Y separated. por eso And that's why somos santos de Dios. we are His saints. Aleluya. Amen. Nos saca de desesperación. He takes us out of despair. Nos da esperanza. He gives us hope. Nos saca de la muerte y nos trae a la vida. He brings us from death to life. Hermano, Dios inspiró a los escritores por medio de su Santo Espíritu. The Lord inspired all these authors through the Holy Spirit. El Señor le revela la creación a Moisés. The Wow, Lord eso reveals the creation story to es Moses. tan increíble, hermano. That's so incredible to me.
y escribir los detalles, and to see all these details. las dimensiones del The arca. dimensions of the ark. ¿Cómo pudo saber esto Noé? How could Noah have known this? ¿Cómo pudo saber Noé How could Noah know de poner los pares de animales to bring the pairs of animals al arca? into the ark? Las cucarachas se metieron, no sé cómo. For somehow cockroaches got up in the ark, but we don't know how. Pero hasta las cucarachas tienen su propósito, But even the roaches have a purpose, dirían algunos. some would say. Hermano, el Señor The le Lord revela el reveals Mesías a Messiah. Isaías. The Lord reveals the prophecy of the Messiah to Isaiah. Y le revela el fin de todas las cosas a Juan. And he reveals the end of everything to ¿Cuántos han John. leído Apocalipsis? How many of you have read the book ¿O of han tratado de Revelation? leerlo? Or you've ¿O tried to han read it tratado de before? entenderlo? Or you've tried to Debe understand decirle, el it? Apocalipsis es un libro increíblemente poderoso. Let me tell you, the book of Revelations is super powerful. Ahí está que nosotros ganamos al And final. then it tells us that we will win in the end. Reinaremos con Cristo para We will siempre. reign with Jesus forever and Seremos ever. We will perfectos. be made perfect in heaven. Tendremos We mansiones. will all have mansions in heaven. Tendremos, dice que las calles son hechas de oro. It says the streets are made of gold. Y usted y yo seremos perfectos para And siempre. you and I will be made perfect Eso es lo que forever. nos espera. That's what awaits us. Eso es lo que dice la palabra That's de what the Word Dios. of God tells Amén. us. Pero el Señor se lo revela a Juan, But the Lord reveals to John, el único the discípulo only que disciple muere a su vejez. that dies of old age. Todo el resto de ellos fueron mártires. All the other disciples were martyrs. Murieron por el Evangelio. They died for the cause Pero of the gospel. Juan- But John, El Señor en su providencia y the soberanía, Lord in his providence and sovereignty, deja que Juan muera en su vejez, allowed John to die in his old no age. solamente por la revelación, Not just because of the pero revelation, también él cuidó de María el resto de su but he vida. also took care of Mary in her old Amén, age. aleluya. Entonces nosotros vemos So we see que el Señor le revela a estos hombres that the Lord speaks to these por su writers Santo Espíritu. through his Holy Mira lo que Spirit. dice 2 de Pedro 1:21. 2 Peter 1:21 says this. Ahora acuérdense que la profecía Remember that prophecy es una revelación que Dios le da a una is a persona revelation that the Lord gives to que someone habla de un futuro, that speaks about a future. habla de una promesa. It speaks about a promise. Amén. Entonces Dios nos puede usar a todos God can use all of us proféticamente. prophetically. No solamente escuchamos la voz de Dios, We don't just hear the word of pero God, también podemos profetizar. but we can also prophesy. Vamos a estar claros en eso. Let's be clear about this. Ahora, hay otro detalle. There's another detail. Hay algunos There are some que son llamados that a are la called oficina de to the profeta, office of prophecy. que ese es el llamado específico que tiene, That is the calling that the Lord has y placed Dios upon los them. usa de esa And the manera, Lord uses them pero in this manner. todos podemos But profetizar, we all can have the ability to prophesy, aunque no operemos en la oficina del profeta. even if we don't work out of the office of prophecy. ¿Están conmigo? Do you understand? Mira lo que dice 2 de Pedro 1:21. 2 Peter 1:21 says this. Porque nunca, For never, diga conmigo nunca, say with me never. la profecía fue traída por voluntad humana. For prophecy never had its origin in the human ¿Qué es lo will. que dice Pedro aquí? What does Peter La mean? profecía es algo divino. Prophecy is something divine. No es algo que el hombre inventó. It's not something that man Es algo que invented. Dios reveló. It's something that the Lord revealed to them. Dice, sino que los santos hombres de Dios, But prophets through human, los santos human, hombres de Dios, but saints and prophets, though human, dice, hablaron siendo inspirados spoke from God as they were, por el Espíritu Santo. carried along by the Holy En otras Spirit. palabras, lo que Pedro nos está So diciendo what Peter is saying to es que us Dios habla, is that the Lord speaks, Dios the revela Lord reveals, a hombres y mujeres santas, men and women that are saints, inspira inspired y da by, palabras de and ciencia, are given words of science, of knowledge y palabras and proféticas. prophetic words. Amén, ¿están conmigo? Are you with me? Entonces lo que Pedro está diciendo aquí, So what Peter is trying to say esta no es una invención humana, is that this is not a human invention. esta es una revelación divina por parte de This Dios. is a divine revelation Y from aquí es God. lo que dice Pedro. And this is what Peter Dice says. la última frase, Look at the last phrase. siendo inspirados por el Espíritu Santo. Being inspired by the Holy Spirit. Hermanos, los hombres
son limitados por el momento actual. Men are limited by time and by their actual situation. Usted y yo solo podemos vivir en el momento en que estamos. You and I can only live in the moment that Amen. we're living in. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Hay veces que vivimos en el pasado, Sometimes we do live in the past. ¿verdad? Eso también pasa. That also Pero happens. usted y yo solo podemos vivir hasta el momento en que estamos. But you and I can only live in the Pero current como moment we're in. Dios opera afuera del But the tiempo, Lord operates outside of en la time. eternidad, In eternity. Él ya ve el fin de todas las cosas. He already sees the end of everything. Y Él puede revelar And He can reveal por su espíritu que mora en through nosotros His Spirit that dwells in algo us que va a acontecer en el futuro. something that will happen in the future. Pero aquí Pedro es bien claro But here Peter is super clear. y nos dice, aunque los hombres son limitados, And he says that even though men are en el limited, momento actual, in the actual current moment, Dios revela a menudo the Lord at times reveals y también habla del futuro. and will speak about the future. Bueno, a mí me profetizaron They prophesied to me que yo iba a ser pastor. that I would be a pastor En one el day. 1996 In 1996, tenía 3 meses de haberme convertido I had been converted for about 3 months. y un pastor se me acercó, And a pastor comes up to me empezó a orar por mí and he starts praying for me. y dice, el Señor te está llamando a ser pastor. And he says, the Lord is calling you to be a pastor. Y entonces yo quería salir corriendo. And so I wanted to go out running. Y yo digo, no, eso And I no was es. like, no thank ¿Usted sabe you. cuando queremos hacernos los locos You cuando know nos when están you're diciendo like, algo? no, I don't want to listen to that. Eso fue en el 96. That was in 96. Yo entré en el llamado de pastor I entered the calling of pastor 17 años después. 17 years. years later. En 1996 me profetizan In 1996, they prophesied this to me, y el llamado entro en el 2013. and then I entered that calling in 2013. Pero fue algo que Dios me profetizó. But that's something that the Lord prophesied. Algo que Dios reveló por otra Something persona, that the Lord revealed to me through por el someone Espíritu else, Santo. and by the Holy Spirit. Y entonces yo duré muchos años corriendo del llamado. And so it was a really long time that I Dios was lo- running from this calling. Yo no quiero ser I was pastor. like, Lord, I don't want to do that. Pero cuando Dios pone un llamado en su vida, But when the Lord places a es calling over como your una life, pequeña llama. it's like a small flame, Empieza and it just starts to a grow crecer and y grow crecer. and grow. Y me doy cuenta de que en todo aspecto de la preparación del ministerio And I see that in every aspect of the preparation for ministry, era para el pastorado. everything led up to Y this. estamos aquí en el día de hoy And now I'm pastor today con gozo. with joy. Amén. Amen. Porque no hay nada que se compara Because there's nothing caminar en el propósito y la voluntad de that can Dios. compare to walking in the purpose and will of God. Amen. Amen. Amén. 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 La palabra de Dios The Word of God no es un libro cualquiera. is not just any other book. La palabra es viva, It's alive, es activa it's active, y transformadora. and it's Y transforming. me encanta lo que dice Cristo en Mateo capítulo 4. And I love what Jesus says in Matthew ¿Se chapter acuerdan? 4. Capítulo 4 de Mateo, el enemigo viene a tentar a Jesús. In Matthew chapter 4, the devil comes to tempt Jesus. Jesús estuvo ayunando He had been fasting y orando por 40 días y 40 noches. and praying for 40 days and 40 nights. Y entonces el enemigo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, And the enemy says, if you are truly the Son of convierte God, estas piedras en pan. turn these stones to bread. Y me encanta cómo le responde Jesús. And I love how Jesus responds to the enemy. Jesús le responde Jesus says, con la palabra. with the Y word. le dice, escrito está. He said, it is Hermano, cuando written. algo está escrito, When something is written, lo hace legal. it means it's legal. Aleluya. Y dice, no it says- solo de pan vivirá el hombre, Man will not live on bread alone, sino vivirá but on de every toda palabra living que sale de la word boca de Dios. that leaves the mouth of Hermano, God. la palabra de Dios The word of son las God palabras are words que salen de la boca de that Dios. come directly Y from cuando usted y yo the la mouth of God. leemos, And when you and I la read aplicamos, and we apply that, tiene poder it has power transformador to sobre transform nuestras us vidas. over us. Renueva la it can mente renew our y minds transforma el and corazón. it can transform our hearts. Amén. ¿Qué más dijo Cristo sobre What la else palabra? did God say or did Jesus say about the word? Mira lo que dice Juan 5:39. John 5:39 says Las this. palabras de Jesús. These are some of his words. Dice, Jesus' words. ustedes estudian las escrituras Jesus said, you study the scriptures a fondo
porque piensan que ellas les dan vida eterna. diligently because you think that in them you have eternal life. Pero ahora mire lo que dice Jesús. But look at what Jesus says. Pero las escrituras But these are the very me señalan a mí. scriptures that testify about me. ¿Qué es lo que Jesús dice aquí? What is Jesus saying here? Todo lo que usted ha leído en el Viejo Testamento Everything that you read in the Old Testament apunta a uno, points to one, yo. me. Wow. Qué audacia, What boldness, qué autoridad. what authority. Dice, todo lo que ustedes han leído, Everything you've ever read están hablando de este que está is aquí. speaking about me. Porque acuérdense que cuando Jesús andaba enseñando, Remember when Jesus was teaching la gente estaba maravillada People en la were manera que él marveled. enseñaba. and the way that he would teach? Ellos decían, nunca habíamos escuchado People would say, we've never seen anyone like alguien this. que enseñara la palabra Anyone teach the de word esta manera. in this way. ¿Por qué? Why? Porque Jesús, Because Jesus, el Mesías, The Messiah, el Dios encarnado, the God incarnate, estaba predicando was preaching la palabra the word con poder, with power, con autoridad, with authority, con unción, with anointing, con milagros. with Él miracles. hacía lo imposible He would make the posible impossible y possible. nunca habían visto And they had never una persona seen anyone ministrar de esa manera. minister this way before. Y Jesús dice, And Jesus said, todo lo que ustedes han leído everything you've ever read señala a mí. is about me. No solo encontramos la vida eterna, mis We don't hermanos, just find eternal life in pero las Jesus, escrituras lo señalan a Él. but these scriptures testify about Jesus. Hay no sé si es pastor, pero él es escritor de libros, There is an author que se llama Lee Strobel. that is named Lee Strobel. Usted lo puede googlear. You can Google him. Usted puede googlearlo eso. You can Google Y it. déjeme decirle, hermano, este hombre en los 70s, And this man in the 60s, en the 70s, él era un reportero con el periódico Chicago Sun-Times. he was a reporter with the Chicago Sun-Times. Y entonces, ¿qué pasa? En los 70s, In the 70s, él y la esposa no eran creyentes. him and his wife weren't believers. Él era ateo. He was an atheist. Y entonces un día, So one day, su esposa viene his wife comes home. y le dice, He says, quiero dejarte saber algo. She said, I want to tell you something. Una amiga me invitó a la iglesia One of my friends invited me to church, y acepté a Jesús. and I accepted Jesus. Soy una nueva criatura. I'm a new creation in Christ. Y entonces usted sabe, él, And he's, obviamente you know, su reacción fue, ¿qué? and he was like, what? Ahora, la profesión de este hombre This man es que él es un reportero. was a reporter. Y entonces quedó tan impactado porque empezó a ver la transformación de su And so esposa. he was so impacted by his wife's Y transformation. entonces dice, no, yo tengo que investigar So he esto. said, no, I got to see what's up with Y this. hermano, este hombre And this empezó una trayectoria de varios años Started a trajectory that would que be terminó, for so long, it lasted a few years. that lasted a few years. Y esta trayectoria de esta búsqueda And in this trajectory of this terminó search en su conversión. ended in his conversion Hay un to libro Christ. famoso There is a very famous book llamado El Caso por Cristo. called The Case for Hermano, Christ. léalo, The Case for Christ. Read it. It's such a good Lee book. Strobel. Lee Este Strobel, hombre Case for Christ. ahora predica por todo el This mundo man now preaches all over the world usando evidencia histórica using historic que evidence comprueba de que Jesús existió, that proves that Jesus de que existed fue real was real, y que todavía transforma a las and he can personas. still transform people today. Hermano, por eso es importante That's why it's so que important leamos la palabra de Dios that we read the Word of God para que entendamos so that we can el understand corazón de Dios, the heart of God, el plan de the salvación plan of y salvation, también el propósito que Dios tiene para and nosotros. the purpose that he has for Hermano, us. el Hijo de Dios, el prometido Mesías, The Son of God, the promised Messiah, el Salvador, the Savior, el príncipe de paz, the Prince of Peace, el buen the pastor Good Shepherd, y el que regresará otra vez And como he rey who will triunfante. return again as a triumphant king. Las escrituras The scriptures testifican de él. testify of him. Ahora, hermanos, hay aspectos claves del poder transformador de la Biblia. And there's key perspectives on the transformative Primero, power of the Lord. renueva la mente. And it renews our mind.
alinea nuestros It pensamientos aligns our thoughts y también nuestro comportamiento and our behaviors con su propósito y voluntad. with His purpose and will. También forma nuestro The carácter, Word also shapes our character. nos guía, It guides nos us. instruye, It instructs us. ayudándonos a It crecer, helps us to grow, a madurar to mature, y a parecernos más y más a Cristo. and to look every day more like Him. También guía nuestras decisiones. It guides our decisions. Hermano, cuando vamos a tomar una decisión importante, Whenever we're going to make a really hard decision, hermano, vamos a orar a Dios. let's make sure we pray to God. Vamos a orar para que Dios nos guíe, Let's ask that He directs para our que Dios nos dé steps, paz, so that He gives us peace, para que nos dé la so convicción that He gives us conviction que la decisión que estamos tomando of the decision we're making, está alineada con su so that it's voluntad. aligned with His Nos will. ofrece sabiduría, It offers us wisdom, dirección direction para navegar la vida to navigate y todos los retos que enfrentamos. our life and all the challenges that come La along with palabra también nos da consuelo The y word esperanza. it. Gives us comfort and hope. Nos da aliento en tiempos difíciles. It gives us comfort in dark times. Nos recuerda de su amor It reminds us of His love y su fidelidad. and His faithfulness. ¿Qué más? Inspira acción. It inspires action. Ahora vamos a ver lo que dice Santiago. Now let's see what James says. Santiago 1, 22 al 25. James 1:22-25 says this. I'll just read. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. No solo escuche la palabra de Dios, Do not merely listen to the word, sino que hay que ponerla en práctica. but put it to practice. La victoria está en la aplicación de la palabra. The victory is in the application of the word. Hermano, ustedes saben de que hay teólogos You know that there's theologians que son teólogos solo por profesión. that's their entire job. Conocen la Biblia, They know the Bible, pero no conocen al Dios de la Biblia. but some don't know the God of the Bible. No viven la They Biblia. don't live it out. No hay relación. There's not a relationship. Y quizás ellos pueden hacer los círculos con su conocimiento de la And palabra, maybe they can run circles around it with their Bible knowledge. pero sus vidas no han sido transformadas. But their lives haven't been truly Por transformed. eso Santiago digo, hermanos, por favor, no solamente escuchen, And that's why James said, don't just listen to the word, póngalo en práctica. put it to practice. Y hermano, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas And we're going to see a few ways to apply que the nos word pueden llevar a madurez, that can help us grow in a maturity crecimiento, and growth, sabiduría in wisdom, y ser mejores discípulos de Cristo. and will teach us to be better disciples of Jesus. Primero hay que leerla regularmente. We have to read it regularly. ¿Cuántos de nosotros tratamos de leer la Biblia todos los días? How many of us try to read the Bible every day? Amén, vamos a hacerlo. Amen. Ahora, si no la lee todos los días, no se sienta If you mal. don't read it every day, it's okay. Acuérdese, aquí no hay condenación. Remember, here we don't condemn anyone. Amén. Amen. Pero la realidad es que la Biblia, But the truth is that the Bible, cuando la leemos y la aplicamos, when we read it and apply su it, fruto es transformación. there's transformative fruits. Amén. Amén. Y por eso es importante, hermano. And that's why it's so important. Entonces hay que leerla We regularmente. need to read it regularly, Segundo, hay que estudiar con intención. and let's study it with intention. ¿Ok? Ir más allá de la lectura superficial. Let's analyze it than just surface Porque level. acuérdense que lo que estamos leyendo Remember, what we're reading fue escrito a una audiencia. was written to an audience, Fue escrito en una época. was written in an era, Fue escrita por una persona. was written by a person. Y tenemos que entender por qué esa persona lo escribió. And let's understand the context of why he En la wrote this, época, the era, en el he wrote this, contexto the cultural, cultural en el context, contexto and the político. political Y context. todo eso nos ayuda a entender
e ir más allá de lo que estamos And leyendo. all these things help form us a better picture of why we're reading what we're reading. Hay que aplicar sus principios a nuestra vida. And let's apply the principles to our life. Y también lo más importante And the most important thing es buscar la guía del Espíritu Santo. is to seek the Holy Spirit's Pues el guidance. Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Remember, the Holy Spirit is the most El excellent Espíritu teacher. Santo, el quien inspiró la The Biblia, Holy Spirit inspired the Bible. Él es nuestro mejor maestro. He is our best teacher. ¿Quién mejor? Who better El que inspiró la palabra. than he who inspired the word? ¿Cuántos dicen amén? Amen. Hermano, oremos Let's pray. y pidámosle iluminación And let's ask for illumination y revelación and revelation al Espíritu Santo to the cuando Holy leamos Spirit la palabra. when we read the word. Yo no sé de usted, hermano, pero cuando yo leo, yo antes de leer le digo, Señor, I don't know about you, but before I read something, I say, revélame más allá de lo que está en la página. Lord, reveal to me something further than just what's on the page. Revélame algo a mi vida personal. Reveal something to my personal life. Renueva mi mente, Renew my mind, God, transforma mi corazón. and transform my heart. Y miren la promesa del Señor Jesús. And look at the promise of Jesus. Juan 14:26. John 14:26 says this. Dice, pero el Consolador, But the advocate, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, a quien el Padre enviará mi nombre, whom the Father will send in my name, dice, les enseñará will teach you todas las cosas all things y les hará recordar and will remind you todo lo que he dicho. everything I have said to you. Wow. El Espíritu Santo que vive en nosotros, The Holy Spirit that lives in us, cuando leamos su palabra, and when we read the word, hablemos con Él. we speak to Espíritu Him. Santo, ayúdame a entender esto. Holy Spirit, help me understand Cuando this. yo me convertí, hermano, yo cometí el error de empezar leyendo Apocalipsis. When I became a believer, I made the mistake of reading the book of Revelations first. Un consejo. Let me just give you some advice. No lo haga. Don't do that. Y entonces yo decía, ¿y este dragón? And I was like, this dragon? Pero yo pasé unos meses de frustración porque no entendía. But I spent some time in frustration Y un because I hermano en la didn't iglesia me understand. dice, hermano, And this brother in church antes told de me, leer la Biblia, before you read the Bible, pídale al Espíritu Santo que le dé iluminación ask the Holy Spirit to give you illumination y revelación. and revelation. Y entonces empezará a entender. And then you'll be able to Y understand. hermano, exactamente así fue. And exactly that way it was. Entonces de ahí me metí al Instituto Bíblico, So I joined Bible Institute. saqué mis 4 años de Instituto Bíblico, I was there for 4 years. empecé a leer libros, todo eso. I started Y- reading Bible y or por, books of the y por Bible. todas estas materias, And ¿verdad? all these El Espíritu resources. Santo empezó a ayudarme a entender. The Holy Spirit helped me understand. Y ahora el Señor me ha dado un don de ver más allá de lo que estoy And leyendo. now the Lord has given me a gift to see Y Él even puede more hacer lo than what's on mismo the por page. usted. And He can do the same thing with Entonces you. dice, les enseñará todas las cosas. And the Holy Spirit will teach you all things. Mire las dos promesas que hay aquí. And look at the two promises that are here. Está la enseñanza He will teach us, y el poder de recordar. and it will remind you of Yo everything. siempre I said estoy to you. orando, Señor, ayúdame a retener. I'm always saying, Lord, help me retain what I've read. Hermano, hay veces que se me olvida lo que leí It's esta so mañana. easy for me to forget what I just read on the Señor, page. ayúdame a Lord, retener. help me remember. Entonces hay enseñanza, So there's el teaching. Espíritu nos instruye. The Holy Spirit will instruct us. Y hay recordar, And there's el remember. Espíritu nos The recuerda. Holy Spirit will remind ¿Pero us. qué? But Él nos what? recuerda He will remind us lo que nosotros comemos, what we have eaten, lo que nosotros digerimos, what we have digested, lo que nosotros depositamos. what we have deposited within Amén. our El spirit. Espíritu Santo no puede sacar de nosotros lo que no hay. The Holy Spirit can't take something out of us that we ¿Cuántos haven't dicen digested. amén? Amen. Ahora, ¿cómo nos transforma la palabra? How can the Word transform us? La palabra de Dios da The vida. Word of God brings life. La palabra de Dios da vida. The Word of God brings life. Santiago 1:18 James 1:18 says this, dice, de su voluntad of His own will, nos hizo He nacer brought us forth por la palabra de verdad. by the Word of truth. La palabra de Dios The Word da of vida. God brings life. ¿Qué más? What La else? palabra de Dios renueva la mente. The Word of God renews our mind. Esto es muy importante, hermano, This is so important porque hay patrones de pensamientos en nosotros because there's patterns of thinking que within us vienen de
familia, that come from family, cultura, culture, crianza, how we were raised. ¿verdad? Y diferentes fuentes exteriores And there's these different sources que tienen exterior influencia en nosotros. that have these influences on us. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, Romans 12:2 says, do not be conformed to the pattern of this world, sino transformados mediante la but renovación be transformed de nuestro by the entendimiento renewing of your por mind. nuestra mente. La palabra de Dios expone y corrige. The Word of God exposes us and corrects us. Como leímos anteriormente, Like we read before, segunda de Timoteo, 2 Timothy, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. all scripture is God-breathed and useful for doctrine, reproof, correction, and instruction in righteousness. Mire lo que dice Hebreos 4:12, And Hebrews 4:12 says this, hablando de la palabra de Dios. speaking about the Word of God itself. Miren la manera que el escritor describe la palabra de Dios. Look at the way that the author describes the Word of God. Dice, la palabra de Dios es viva, For the Word of God is alive eficaz and active y más cortante and sharper que toda espada de dos filos. than any double-edged sword. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, It penetrates even to dividing soul and spirit, las coyunturas joints and y marrow. los tuétanos, It judges y discierne los pensamientos the thoughts y las intenciones and del attitudes corazón. of the heart. Hermano, como el cuchillo o la navaja de un cirujano. It's like a surgeon's scalpel. Very good. Dice, corta para sanar, It cuts to heal, no para dañar. not to damage. Corta para sanar It cuts to heal y no para dañar. and not to damage. Hermano, la palabra no es solo para información, The Word of God isn't just for information, sino para transformación. it's for transformation. Somos llamados a acción en el día de hoy. We are called to action today. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? What should we do with the Word of God? Léela a diario, Read it daily, créela plenamente believe it fully, y obedécela de inmediato. and obey it immediately. Hay que leerla a diario. We have to read it all the Dios time. nos habla. The Lord speaks to us. Como le dije, hermano, yo estaba ahí atrás y Like I said, I was back con there, los ojos cerrados and we y were just worshiping. el Señor me dice, dile a mi pueblo de que quiero que oren en contra de la duda. And the Lord told me that He wants His people to pray Crean against en doubt, mí to believe in me, que yo estoy obrando, that I am praying, que yo estoy con Él. that I am with them. Y termino con las palabras del Señor Jesucristo. And I end with these words El from Viejo Jesus. Testamento In the Old Testament, lo señala a Él. everything in the Old Testament points to Him. Y en una conversación con sus discípulos, And in one conversation with His disciples, Jesús les dice, Jesus says, dijo entonces Jesús and Jesus said a los judíos que habían creído en Él. to the Jews who had believed Him, Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, and if you hold to my teaching, serán verdaderamente mis discípulos. you are really my disciples. Y esta es la parte que hay veces muchos conocemos, And this is the part that a lot of pero es us know. importante entender But it's important to la parte understand anterior. the part that's before it. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, If you hold on to my teaching, ustedes verdaderamente son mis discípulos. you are truly my disciples. Esa es la clave, That's the key aplicar esto to apply this antes de esta próxima frase. before the next phrase. ¿Cuántos han escuchado esto? How many of you have heard that? Y conoceréis la verdad And then you will know the truth. y la verdad nos hará libres. Truth will ¿Cuántos lo han set you free. escuchado? How many of you have heard that part? Pero es importante It's important to aplicar know la frase anterior. to also apply the verse before Jesús it. dice, si ustedes permanecen en mi palabra, Jesus said, if you hold on to my si teaching, la digieren a diario if you digest it y daily, la aplican, and you apply it, verdaderamente serán mis you are discípulos. really my disciples. Y ahora que son mis discípulos, And now that you're my ahora disciples, conocerán la verdad now you will know the truth. y la verdad nos hará
libre. And the truth will set you free. Aleluya. Como discípulos de Jesús, As disciples of Jesus, usted y yo you and I, debemos leer la palabra a diario. let's make sure to read the Bible daily, Hay que creer la palabra to believe it fully, y hay que obedecer la palabra. and obey it immediately. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen?